sea, wait, se me olvidó. Madre, ni siquiera está en 1080. ¿Qué es esto? What the hell? Ok. Mauricio Astorga. Buenos días, buenos días, buenos días. Huevo. Aquí huele a huevo. ¿Cuántas veces les he dicho que no me coman huevo en la oficina? Uf, qué tufo. ¿O conitrillo? Sí, amadita. Ya llegó Chacón. No, amadita, y no es por ser mal compañero ni sapo, pero Carlos llegó tarde ayer. Si Madre, Chacón llega tarde otra vez, hago lo que sea para que sí o sí lo despidan. Gracias. This is supposed to be a comedy. Señora, ¿le ayudo? Permítame ayudar. Madre, como con 700 hojas en las manos. Gracias. De nada, que tenga lindo día. To be honest, for a second, I thought they're gonna be run by a truck. No, estas series no son. These type of series are like that. El famoso Carlos Chacón. ¿Serafín? Sí. ¿De la escuela? Sí. ¡Tantos años! Llevamos lo que sea, lo que sea. El peluche de la novia y hasta un perro con correa. Su paquete está seguro en nuestras manos. Las cenizas del abuelo, un racimo de bananos. 1 kilo de tomates, una bolsa de maristates. Los bordados de los baños. I'm dying inside. La peluca de la suegra, una vaselilla negra. Llega, nuestro lema siempre nunca. ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso That's a very popular song in Spanish. Recuerde que en el reglamento está expresamente prohibido hacer Well, ruido en horas. to be honest, I hate when the joke is about porque lo mío no es singing. ruido, es música. Some people should sing. ¿Usted de casualidad la movió del lugar? No, yo no le he tocado más que se muera usted, si estoy mintiendo. ¿Cómo que me muera yo? Mejor venga, ayúdeme a buscar. Claro, Sanderito, con mucho gusto. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara. ¿Por qué el piano? No cante. Pero es que no puedo. O sea, un artista no puede cortarse la inspiración. Bueno, está bien, cante, pero cante en silencio, ¿de acuerdo? Qué bueno, entonces tiene trabajito usted ahí. Sí, bueno, eso. Que por cierto, hablando de ese tema, Carlitos, por la amistad que nos une por tantos años. Ese man no debería estar yendo al trabajo. Yo le prometo que le entro a lo que sea. He's supposed to be at work, by the way. ¿Qué? Sí. Sí, ahora que me acuerdo, ahí están buscando desde hace días un mensajero. Sí, Entonces entonces estoy seguro que no son exigentes. Al final de cuentas van a contratar a cualquier baboso. ¿Usted? ¿Se apunta? bueno, pero pensándolo bien, sí. Sí, está bien. Yo lo que ocupo es trabajar para sacar a mi hija adelante. Ayúdeme. Listo, acompáñeme. Vamos, al trabajo, vamos. Soy Viviana Calderón y My, somos my, my, my. Migrantes Oh, Conscientes. come on. Comunidad.com, la forma más Oh, ni siquiera. Oh, we're not even a halfway through this thing. We're not even a quarter through, and they already blasted us with an ad. I'm upset. Wait, Lights, are you there? Yeah, There's only been 4 minutes of this thing while I shut it down. This is just a waste of time. But I promise that I will watch it for each sub I get.
So I guess shame on me. Shame. Shame on me. Oh, okay. So far, what you know, regardless of language barrier, anything, what do you think of how this is presented? Uh, uh, there are there are some really strange part when they basically stare at the camera, and it's kind of that part's kind of The the opening. Yeah, yeah, the opening was kind of neat, but why is the lens so dirty? The lens was just so bad. Okay, let's move on. Let's try to finish this as soon as possible. Aquí tengo los documentos. Los firmo, los escaneo y le mando las copias de una vez. Bueno, doña Please Carmen. be a good actress. Muchas Please be a good gracias. actress. Soy una buena actriz, por favor. ¡Ay! ¡Wilbur! ¿Hace cuánto tiempo está ahí? Hace 7 minutos con 33 segundos. 34, 35, 36. Ay, bueno, Wilbur. ¿En qué le puedo servir? Doña Karina, le tengo el invento para mejorar la productividad de la empresa. La fotoescáner trituradora. Ay, ¿qué es eso? Es una máquina 3 en 1. Saca fotocopias, escanea y tritura los documentos que ya no sirven. ¿En serio? Sí, es un invento infalible. Me permite, gracias. Ay, ahora me Wilbur, siento, pero- cuidado que son muy importantes. No, tranquila, ahora usted va a tener 2 copias de sus documentos. Ahora nada más espere un poquito y va a ver funcionar mi gran máquina. Ahora sí está listo. Ahora le voy a mostrar lo que acaba de dar. So, Wilbur, ¿qué hizo? Trituró los documentos. Wilbur, pero usted no me acaba de decir que es un invento infalible. El invento sí, pero yo no. Algo hice mal. es que es ¿Cómo? ¿Cómo que todavía no tenemos el Ay, mensajero it que hurts. necesitamos? Porque ninguno ha cumplido con mis requisitos. Ah, no. Pues mi requisito es que lo tengamos hoy mismo. Uy, si no fuera tan divino. Hace rato hubiera renunciado. porque ¿Y ahora qué hago? Buenos días, Amata. Buenos días. Amadita, buenos días. Queríamos hablar con don Arnulfo, Amadita. ¡Imposible! Está muy ocupado. Además, Chacón, usted y yo tenemos que hablar muy seriamente de sus tardías. Sí, aquí. Sí, Amadita, sí. Amadita. Por eso es que vengo tarde, para hablar. Sí. ¿De qué? ¿Para hablar? No. ¿De qué? No sé. Okay. I have to pause it for a second because I can't stay away. Oh, who wears his shirt like that? Bro, look at that! He's supposed to go to work. Either you go it all in, or you don't put it all in. But not like that. To be honest, he kind of reminds me of the middle schoolers fashion. I mean, I kind of get it. He was like hectic and everything, but you had time to talk with this guy. I think that they kind of try to show off that he's business casual, but it hurts. Okay. Sigamos. De las tardías, precisamente. ¿Por qué vengo tarde? ¿Por qué vengo tarde? Porque que traje a mi amigo para el puesto de mensajero. ¿Pero por qué no lo dijo antes? Pase que don Arnulfo lo está Pero si ni esperando. siquiera la dejó hablar en primer lugar. A mí. Sí, pase, no pregunte mucho, venga. Bueno, sí, así. Permiso. Ajá. Gracias, Amadita. Chacón. Sí. Lo salvó la campana. Buenos días, don Arnulfo. Aquí le trae. ¿Ve? Sus deseos son órdenes para mí. Aquí le traje su mensajero. Así que usted viene por el puesto. Sí, señor. ¿Y por qué debería contratarlo? No, pero es que creo que ya Porque llegó. estoy sin trabajo. Porque
porque está sin trabajo. Serafín es muy chistoso, tiene un sentido del humor muy fino. Don Arnulfo, no solamente lo recomiendo, sino que yo pongo las manos en el fuego por esta criatura. Pone las manos en el fuego. Sí, Cuidado, se quema. hasta que me arden. Bueno, en ese caso queda contratado. Quedo contratado. Me dieron el trabajo. Carlos, tengo trabajo. En 10 minutos lo espero en el parqueo Sí, señor. para entregarle la moto con la que va a empezar a trabajar. Me dan una moto a mí. Sí, la moto. Moto de calle. Sí, la moto. Carlos, dice que una moto. Es con moto. Sí, es con moto, sí, claro. Vamos. Lo esperamos en el parqueo, don Arnulfo. Sí, permiso, don Arnulfo. Gracias, don Arnulfo. Carlos, necesitamos Guapa, hablar. amadita, guapa. Necesitamos hablar. Sí. Serafín, bien, No, bien, Serafín. Ya nos salvamos, vos tenés trabajo. Yo muy bien. Porque con las manos en el fuego le convencí. Ahí fue cuando se convenció. Vos casi lo echas a perder. Te pones a arrancar la moto No, ahí, no sí. hay moto, se vio raro. Carlitos, escúcheme. Que yo no sé manejar moto. ¿Qué? Que yo no sé manejar moto, Carlos. No, Serafín, no No, me es en diga serio, eso. yo no sé manejar. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Ay. Ahora se me quemaron las manos a mí. Me van a echar a mí, Serafín. Y yo vengo entrando y ya me van a echar hoy mismo. Cuando vuelvan a... Bro, I'm sorry. That hurt. That whole thing was trash. Yeah. I don't have any comment for it. Bro, like there was this. Oh, but who thought about this? Like, bro, he didn't even ask his friend that he had a. If he know how to handle a motorcycle, and he's like, oh yeah, they. It, I think there are probably some people in my country who get a job like that. So Yeah, but he didn't even ask. But, like, oh yeah, you're hard, like just like that. Does that actually happen? probably it depends how much they need a new person. So Okay, let's try to finish this. We're not even halfway through. We're not even halfway through. Paquetes. Si cada cosa en este escritorio tiene su respectivo lugar. ¿Pero estás seguro? Sí, claro. Es más, venga, ilumíneme aquí abajo con la lámpara. Óigame, ¿cuál lámpara? La lámpara. Tampoco está la lámpara. Ay, no. Está la cámara puesta. Cállate los ojos. Esperanza, en esta oficina hay un ladrón y yo voy a descubrir quién es. A partir de ahora me nombro jefe de la brigada de seguridad de esta empresa y usted va a ser mi asistente. Ah, no, a mí no me meten esas payasadas. Ya la nombré, no se puede quitar. Ay, bueno, ya. Si quiere me prestas tu lupa para jugar de detective. No, mi lupa solo yo la utilizo. Por eso la tengo aquí bien guardada. También me robaron la lupa. ¿En serio? Chingue, jefe de seguridad. ¿Ah? Okay, ya es que entró mi mamá al cuarto. She's already here. Yo pensé que el puesto de mensajero era interno, no en moto. ¿Cómo va a ser interno, Serafín? Ahora usted no lo van a dejar ni arrancar y a mí me van a despedir. Pues bueno, tranquilo. he's about to seconds somewhat. Listo, muchacho. Aquí está la moto. Aquí está la moto. No, don Arnulfo, yo no puedo. Que no puede expresar con palabras la alegría que siente por el trabajo, don Arnulfo. Gracias. Ah, qué bien, qué bien. Don Arnulfo, es que yo tengo que confesarle algo. Jamás he dejado de ser. Tú estás guapo hoy, don Arnulfo. ¿Pasa algo, Chacón? No, nada. Contento, alegre por a todo motor, a toda máquina. Deje de interrumpir. Siga, Serafín. A ver. Es que eso es lo que le quería explicar. Mire, con respecto a esta moto que usted me está dando a mí, ¿me entiende? Yo no... ¡Mi carro! ¡Mi carro! ¡Me trajeron mi carro! Sí, es que le habían despedazado el bumper y la puerta izquierda porque el mensajero anterior era un caballo manejando.
casualmente de eso quiero hablarle, don Arnulfo. Lo que sucede es que, digamos, con respecto a... No. Lo siento, es que tengo que ir a recibir a mi bebé. Usted sabe que ese carro lo quiero como si fuera un hijo. Y parece. Bueno, suerte con la moto. Adelante. ¡Mi carro! Ay, Sandrito, de verdad, por favor, mire, es que yo estoy muy ocupada haciendo Guarde silencio y observe a un investigador en acción. Amadita, ¿usted por casualidad vio una botellita de goma que estaba en mi escritorio? No, Oconitrillo. Ella es como la única personaje que me cae bien porque no sé, simplemente es como Menos, a toda Oconitrillo. amargada. She's so grumpy. That's the only character I like. And even then, she's very one-dimensional. Pregunta. ¿Podría usted decirme y aclararme qué se encontraba haciendo usted la noche del 2 de mayo? ¿Perdón? Déjeme decirle, amada, que cualquier cosa que usted diga puede ser utilizada en su contra. Sin embargo, tiene derecho de llamar a un abogado. Esperanza, Estoy ocupada, espérese. Esperanza. ¿Qué son esas preguntas? Pero es que eso es lo que yo oigo en las películas detectivescas. La verdad, yo no estoy para perder el tiempo en tonteras. Porque déjeme decirle, Esperanza, que aquí sí habemos personas que trabajamos. Con permiso. Ay, pues sí. Claro, véala. Está huyendo. Esperancita, mejor usted investigue por aquel lado y yo me quedo por acá, ¿le parece? No, no me parece. Usted se quiere deshacer de mí. No. Es para avanzar más rápido en la investigación. Ya. ¿Ya qué? Ya sé. ¿Qué? Ya por hoy se entregaron todos los pedidos. ¿Sí? La moto no tiene por qué salir más. En la tarde yo le enseño a manejar y aquí no ha pasado nada. Gutiérrez, entrega de última hora. Tome, póngase este uniforme y ese gafete y me lleva ese paquete a esa dirección que es urgente. Amadita, lo que pasa es que tenemos un problemita. No estoy para problemitas. Usted, por favor, apúrese. Y usted, Chacón, véngase conmigo porque en toda la mañana no lo vi trabajar. Pero... Me estoy estresando. Estoy para pedos. Agilice y usted venga conmigo. Hágale. No, Carlos, venga, ven. No me dejes solo, Carlos. Ocupo un anuncio. I need an ad. I need an ad! I don't know. I kind of wonder if most of your delivery drivers deliver in the off-road bikes, or because that part seems kind of strange. Yeah, I mean, I don't know anything about the office work, but I'm pretty sure that I don't know how it works, but I don't think this is teaching me anything either. I don't know what's the purpose of this series other than just just exist and make me upset because of it. I think the purpose is the office is popular, so let's copy it. So. But why would you watch this track where I can watch the actual Office? Either version. I mean, maybe for crazy people like me to watch it on their stream to react to it, but my reaction has been very boring because this is nothing so bad that it just makes me want to throw everything to the window, but it's just so damn boring. I'm try I try to react. I try to force myself to smile or something to find any glimpse of hope, and this doesn't work. To be honest, I laughed few times. I don't know if you could hear it. I heard you laugh once. In 40 minutes full of jokes, I only heard you laugh once. I think that was because the actor laughed, so it was. Okay, which one? Which one?
I think that was the part in the interview when the actor Oh laughed. yeah. Oh yeah. Why should I hire you? I don't. I'm not employed. Okay, that was a kind of a good joke, but I don't. But I just felt so stupid for me. I didn't laugh. Maybe I'm expecting too bad stuff that actual the somewhat decent joke that they put in there. It just flew by. Maybe I'm just expecting too much trash. Maybe I'm just expecting too much trash from this. I, I, I think it's kind of like if something seems off to you as unfunny, it will be harder for them to make you laugh. Like for me, it was with like a Panther because I saw someone laugh at like every other line, and it kind of annoyed me, so I didn't laugh for like the rest of the movie. Okay, okay. Let's try to move on. We're finally halfway through. Ni siquiera se puso bien el casco. Ni siquiera sabe cómo mover la moto. Tenemos aquí, tenemos aquí, por acá. Vengo aquí. Listo, listo, listo. Así. Motito, Motito, ya vengo por usted. Dejo el paquete y vuelvo. No se vaya, no se vaya. Vea, Wilbur, yo estoy muy ocupada y esta máquina no imprime, no escanea y solo me destruye los documentos. No se preocupe que ya le va a funcionar como debe ser. Es simplemente pegar estos dos cables y listo. Bro, that was the thing I was expecting all episode long. That was the thing I was expecting the whole episode long. So after this stupidness that finally I somewhat react to it. Finally happened. Two thirds Carry. in, almost 2/3 in. Yeah. And why those effects? Oh, okay. Es simplemente pegar Okay, estos dos okay, cables let's watch y it again. listo. Oh my god, it's so less funny the second time. Desconecte los cables. Gracias. Wilbur, Wilbur. Doña Karina, o sea, To be honest, this needs someone going unlimited power. Unlimited power! And then he dies. Alright, so, lograron en la sabana. Lomas. ¿Cuánto que no trae plata? Momentito. Oconitrillo, ¿para dónde cree usted que va? A conversar con don Arnulfo. ¡Jamás! Está ocupadísimo. Como jefe de investigación y seguridad de esta empresa, necesito pasar. Es urgente. Usted será lo que usted quiera, pero yo soy la mano derecha de don Arnulfo. Soy el hombro en donde él llora. Soy quien le habla a su oído. ¿Le quedó claro, Conitrillo? ¿O Conitrillo? ¿O Conitrillo? ¡Uy, un Conitrillo! ¡Qué chichón! yo los vi, se estaban besuqueando. Ay, no, Esperancita, esto fue un malentendido. No, eso fue un aprete. Santos malentendidos.
Esperancita, lo que pasó es que yo agarré estos dos cables, me electrocuté y me desmayé. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No me digas, algo que agarró cuentazo que agarró. ¡Ay, Esperancita! Oh my god, that was so unfunny the second time. How was this trash the second time? ¿Cómo un chiste es tan basura la segunda vez que lo hacen? Diminishing returns. It's kind of criminal that they reuse the same joke. It's criminal that they made the same joke twice in less than 3 minutes. And it's not even like a series of, no, it was, they found the perfect timing to make the only joke that kind of worked because it made a reaction of me. And they made it a second time. And they ruined it. This one was, well, I would. Let's move on. Sigamos. ¿Ya les creí? Jefecito, jefe, disculpe que lo interrumpa en su importante labor, pero... A ver, dígame. Vea, don Arnulfo, alguien agarró de mi escritorio mi lámpara, mi lupa y mi botellita de goma. ¿Y estaba en ese escritorio? Sí, señor. Y lo sé porque yo tengo mi escritorio perfectamente ordenado y cada cosa tiene su respectivo lugar. Pues yo sé quién tomó sus cosas. ¿Así? Pues dígame, porque me va a oír. Did you notice the winks? Do you notice the winks? Yes. Why? And they have a special, they have a sound effect and everything. Why? Why? But it's not even like Adult Swim type of absurdism. It's just trying to do anything kind of funny for some reason. Oh no. Why are you laughing now? What made you laugh? Because okay, so the days I'm kind of playing it on my own because the stream is kind of late. Mm-hmm. I saw the next joke. So you are watching something meanwhile you are watching something else to support this thing. No. I'm watching this. Just I was a few seconds ahead because I forgot to pause. Oh, okay. Yo ¿Cómo? tomé sus cosas. Pero no le reclamaron ni nada. Ay, aquí está. Ay, motito de mi corazón. Okay, I'm disappointed. Ahora sí, yo sabía. Sí. Sabía que esto iba a salir bien. Gutiérrez, ¿usted me podría explicar qué está ocurriendo aquí? I was kind of expecting he forgot the package on the bus and to like Bro, chase it around. I was expecting that, but they're not that smart. I'm sorry, but the screenwriters are not that smart to make that a joke. They just and we never got him back until he was back with the bike. The problem is that I already see how this show could be much better, even if just by basic joke standards. They could try to, but it just feels so bland. It's so. I don't use bad too often, but this is bad. This is really bad. Salgo a comprar el pan a mi jefecito. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me encuentro con la moto de la empresa aquí.
pero bien encadenada para ir a dejar el paquete en bus. ¿Cómo que fue a dejar el paquete en bus? Es que tenía que cumplir con mi deber. Ay, pero ¿cómo es posible? Usted no sabe manejar. Yo, con lo de la moto, es que yo no sé manejar moto. Entonces, ¿por qué aceptó el puesto de mensajero? La verdad, Sí, es que yo necesito un trabajito. Yo soy papá solo y yo tengo que sacar adelante a mi hija de 6 años. tiene una hija. Sí, se llama Luz. Por favor, sea amargada. Sea amargada. Linda. Y yo Sea amargada, por favor. Sea amargada. necesitaría hasta mi vida. Sea amargada, Aunque porfa. reconozco que lo que hice está muy mal hecho. Sea amargada, por favor. Tome el gafete. Y si usted quiere, yo le llevo la moto al parqueo. Ay, Gutiérrez. Prediction, he's not gonna turn out to be a cad or something like that. Pero le doy una semana para que aprenda a manejar la moto. ¿Le quedó claro? Sí, amadita, muchísimas gracias. Yo le prometo This que show no se va could a be arrepentir. so much funnier. But it's not. And that makes me even more upset. Así es. Yo tomé sus cosas para armar mi castillo. Pero que ocupan una lupa Claro, para armar un el castillo de castillito. naipes. Ocupaba la goma para pegar las piezas, la lupa para ver de cerca y la lámpara para alumbrarme. No, sí, claro. No, sí, por eso venía, jefecito, para preguntarle a ver si se le ofrece alguna otra de mis cositas. Siempre a sus órdenes, jefe. Uy, no, pero es que qué precioso que le quedó el castillito. ¿Dónde está la goma, huevón? Chacón. Una- ¿Estás seguro que Gutiérrez... Okay, That was predictable. yeah. Bro, I'm so disappointed. But what I'm mad about is not it's the intention he made it, because he made it as a mistake. He didn't make it out of spite. If he made it out of spite, that would be funny, because it's obvious that he was upset about it. But no, he just made it on an accident. Well, I was expecting trash, in the sense that this is such a bad series that because of so many things that they went wrong on purpose. But now I just realize that they don't know how to make characters funny. And I'm not saying that that I'm a writer, but at least I try. And I'm pretty sure that they're not trying. I'm pretty sure that they're not trying. They're trying to do the blandest thing they can think of. Yeah, but I think it's kind of typical to you know see if that there's something popular in other country, try to do your own version and basically either copy the jokes or to try the first things the first things that comes into mind. So I think it's kind of that version of things. Okay, we're only 3 minutes left. We're only 3 minutes left of this thing. And then we're out for now until someone else subs. Which, by the way, sub, if anyone hasn't. Que todo el mundo suscriba por si quieren verme sufrir más. Ok, continuamos. ¿Ya aprendió a manejar? Amadita, me extraña con este profesor. Por eso desconfío. No desconfíe, ya le voy a hacer la demostración. Vale, porque si no nos echan a los tres. Ay, ya yo estoy cansado de andar dejando paquetes en bus. Y yo ya estoy cansada de estarlo cubriendo toda la semana. Amadita, muchísimas gracias por la oportunidad. Que quede claro. Ya, I know where this is going. Ya sé dónde esto va. Y Carlos, vio, Amadita no es tan repugnante como me dijo usted. Repugnante, yo nunca. Es que está nervioso y se pone muy Está chistoso. nervioso. Mejor haga la demostración antes de que me arrepienta. Sí, no se preocupe que aquí todo está sobre ruedas. Y yo voy, mire, soplado. Nada más. Voy. Sí, Serafín. Serafín. Ay. Voy a. No, el casco, Cera.
They only have this shot in the entire show. Just this. Yeah! Sí, pero It's like Dacto! What? It's it's a touch. It's a touch. Con una pulidita. The problem is that they would have to destroy al menos ya the le car. encontramos un buen There's no sustituto. commitment to the. There's no commitment to the art. To be honest, cars are Yeah, expensive, they're, so they're expensive. it's They're not that. expensive, but couldn't you just do a switcheroo and then just put one that has damage on that part and you just bro? That makes the joke so flat. They. I was expecting to be mad at this show, but not mad for this reason. Okay, it's 2 minutes left. Sigamos con esto. Usa su invento. Yo sabía que de algo iba a servir. Sí, como tope para que el viento no cierre la puerta de la sala de reuniones. Sí. Súbete a mi moto. Nunca has conocido una moto tan veloz. ¡Ay! Súbete a mi moto. Ella guardará el secreto de los dos. ¡Oh! qué bonito que baila y canta. Perdón que le interrumpiera. Es que soy nuevo, entré hoy a trabajar aquí. Mucho gusto. Pero si ya pasó una semana. Bienvenido. Mucho gusto. Yo soy Esperanza López. Pero bueno, me puede decir Espe. Bueno, siendo así, si gusta me puede decir Cera. El chiste es que It, I'm out of here. 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 This show is trash. This show is so bad. This show is, oh my god, I can't believe it's this bad. No, no. it, is it me or they are trying to do the romance in this series with those two? I don't know. The jokes are okay. I'll try to disguise it to put it into words. Why I hate this series so much. Um, First, the jokes are have so missed potential. I hate it. Why is it like this? They didn't try. They But okay. It's the first episode, so I know I shouldn't be too hard, but I'm pretty sure that this is not going to be above. This is going to set the bar for what to expect whenever I have to watch it because of a sub. First, this was mm, there was so many jokes that could have been so much better, but they are not. I don't know who the language warrior worked with for you, and so I want to ask, how do you feel about watching a ripoff of The Office that's not on your language? to be honest, the concept isn't so hard, so I kind of understood everything. And, because I, I, I also think that they could probably be funny if they focus more on like one plot instead of like three. Yeah, oh, that's so true. I hated it because no character had a proper introduction. Like you see the girl with the only one who think that actually has a kind of an introduction is
is the secretary. And even then, I don't think that counts as an introduction because, well, first of all, um, she's just shown there, and we don't barely know her name. And second of all, that suppose who's the main character in this? Who's actually the main character in this? Then, I I think, but this is coming from intro, but the dude that drives a motorcycle is the intro, probably the main Okay. character. But Um. I think it comes from the fact that he was shown in the intro as the dude. So Oh, yeah, I think that he's supposed to be the one, but I thought that the joke. I actually only watched the part of the well the well the how to say that with the lights were on red. I only watched up to that part. I was expecting a joke of him just being incredibly stressed because he was late, but actually that wasn't the case. It was just it wasn't even a setup to a joke. It was just a setup to a character that happened by chance. Which I mean, there's nothing inherently wrong about it. It just made me upset. Also, you're in big screen right now. I not noticed. Ah, I also noticed that the person at the end finally wore his shirt, right? I'm upset. I'm upset at this first episode because there's so much missed potential. There's so much missed potential that jokes are not even that funny to begin with, but they could be funny if they tried a little bit harder. Because it feels that they're just doing the bare minimum to develop a show, just for the sake of developing a show that only to please the upper management. That's how it feels to me. And they have like, and you said it, yeah, they have like three main plot lines that all of them lead to nothing because we don't saw him actually learning. We only had a week. They just data time skip to a week, and there's only like and there was only like two good jokes in the entire first episode, and they ruined one of them by making it twice. Maybe they will learn something in the next 21 episodes. Bro, there's other 21 episodes, and that series. And by the way, the show is still airing. The show is still airing. They are going to premiere a new episode in a few hours. Like in 2 hours from now, they're going to premiere the newest episode. So there's going to be more. There's more to come, and that's not even the first season. It's the second season. Well, at, at, at least we will have something to react to. I guess. I guess, but this is going to be 20 plus episodes of pure misery. And I actually had this idea, but as long as people don't sub, which is actually quite often, or unless you resub, well, we're going to be safe.